Líbano, en Puerto Libertador, el pastor que nos acompañaba y su esposa Sol, ellos están cumpliendo, creo que en noviembre, si no estoy equivocado, 44 años. Yo le digo, le llevo un año de ventaja. Pero es interesante porque es testimonio para las generaciones que se están levantando que sí se puede, sin recursos, y se puede, y uno de los textos que nosotros utilizamos mucho en el tema de la familia, especialmente cuando estamos transmitiendo de la familia, es lo que dice el Salmo 27:1. Si Jehová no edifica la casa, va a ser en vano los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano ven a la guardia. Y como dice Eclesiastés también, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. El hombre, la mujer y Dios. Amén. Y eso es lo que nos mantiene y nos ha fortalecido, y yo creo que mi esposa puede dar testimonio también de esto. Muy jóvenes, casamos, yo tenía iba a cumplir 23 años, hoy acaba de cumplir 23 años, no iba a cumplir 23 años. Y mi esposa apenas los 18, apenas, un par de pollos. Sí. Contra todo pronóstico, ¿no? Inclusive el pastor que donde asistíamos nos dijo, Adelante, no te cases. No sé qué vio en mi esposa. Yo vi la gloria de Dios. Lo más importante. Pero él me decía, no te cases, Islandes. Y él decía, de 100 una y de 1000 ninguna. Era una frase, no sé por qué lo decía él. Mi pastor, ¿no? Yo le dije, mire, así en 1000 no haya una, yo voy a romper la excepción. Y empezamos solos, lejos de papá, lejos de mamá, solos. Casamos a los 3 días a Bogotá. Y desde entonces estamos aquí en Bogotá. Ya somos más bogotanos que la tierra de nosotros, que huilenses. Pero ahí llevamos la tierra en el corazón también, amén. Y eso quiero darle gracias a Dios, darle gracias a ustedes. Tuvimos un tiempo con la familia, dándole testimonio también a la familia. Y eso es bonito, decir, sí se puede. No son esos matrimonios que últimamente se llaman casi desechables, ¿no? No, que ya no me gustó, ya váyase y véngase y la fidelidad. Y eso nos da autoridad para decirle a las personas, no porque no tengamos problemas. El hecho que Dios esté en nuestro corazón no quiere decir que nos hace exentos de problemas. Vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Pero una de las cosas que doy como testimonio que nos ayudó en todo este tiempo y nos está ayudando, porque no en los 45 años estamos terminando, sino que hasta la meta final, y una nota que yo escribí ahí también, seguimos adelante hasta la meta final, solo Dios sabe cuándo. Realmente es que no propusimos, y creo que esto fue clave en el matrimonio de nosotros, no darle cuenta a la esposa, en el caso mío, ni ella darme cuentas a mí, sino a Dios. Sí, eso nos sostuvo. Y creo que tenemos muy claro los dos de que cada uno tenemos que rendir cuentas delante de Dios de lo que hacemos, y más con el compromiso que hicimos delante del altar. Amén. No fue delante ni de un pastor, ni de un sacerdote, ni de un juez, nos tocó a nosotros. No fue un notario como ahora, fue un juez y nos advirtió, ¿no? Y pues nosotros dijimos, más que lo que ustedes nos digan, y también las causales de divorcio que se la leen a uno, yo le dije, Señor, es contigo el compromiso. Amén. Y eso nos permeó, eso nos ayudó en todo tiempo, y hasta el día de hoy puedo decir, Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. Eso es bonito, eso es hermoso. Así que les animo. Dios restaura. Les decía a los hermanos de Montelíbano, hace de 3 meses que estuvimos allá, y estaba hablándole de Ezequiel 36, creo que es, del Valle de los Huesos Secos. ¿Sí? Entonces, tenemos la capacidad de transmitir vida. Amén. La vida de Cristo está en cada uno de nosotros, la vida de Dios. Y esa vida se puede transmitir. Y algo que yo les decía en una figura bien interesante, les decía, transmítale vida a ese huesito que le tocó. Transmítale vida a ese huesito que a veces está más muerto de sus delitos y pecados, como dice la palabra, ¿no?
pero hay más poder en ti que tienes al Señor, hay más poder. Sí, lloramos, sí, pasamos difíciles, pero asuma tu posición en Dios y no te dejes vencer. Cuando se acaban nuestras fuerzas, viene la presencia de Dios y nos ayuda y nos saca adelante. Lo digo por testimonio, ¿sí? Cada uno hemos tenido, en el caso de nosotros, es bien interesante porque mi esposa es bien severa, es bien, a ella le toca el punto, ella es sí o no, un punto. Y lo que no le gustó lo iba diciendo. Yo soy el lado contrario, ¿sí? Más suave, más paciente, más condescendiente, me dicen algunos. Entonces, pero hacemos el equilibrio, ¿no? Lo que me falta a mí lo tiene ella y lo que le falta a ella lo tengo yo. Y esa es la ayuda idónea que tenemos en Dios y que Dios ha sido propicio. Digo esto solamente para darle gloria a Dios, porque Él es el que nos capacita y definitivamente Dios es fiel y nos dará la fuerza para salir victoriosos en todo lo que nos sostiene. Así que muchas gracias por todos los que han orado por nosotros, los que siguen orando por nosotros, porque sigue la batalla, sigue la lucha. Hay tentaciones por todo lado, las hay, que sí las hay. Esto es carne, ¿sí? Y lo único que hace Dios es darnos el poder para someter todas las concupiscencias que hay en nuestro corazón, porque a veces tratan como de resucitar ese viejo hombre, esa vieja mujer ahí adentro, y quieta, te mueres, te entierras y unos metros más abajo. Por eso dice el apóstol que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Pues hay veces que trata de resucitar, pero quieta carne. Me acuerdo mucho de la hermana María Elena López, creo que era el apellido de ella. Y ella a veces decía, quieta carne, y tocaba así duro. Y es una verdad, ¿no? Tome autoridad sobre, aquí hay cosas que hay que someter al Señor. Y ahí están batallando, pero no le permitimos por el poder y por la autoridad que Dios nos ha dado. Adelante, sí se puede. Y alguna vez dijo una hermana, estaba contando el testimonio y le contaba todo, cómo fue mi encuentro con Dios. Y ella dice, cada vez que trato de echar para atrás, dice, me acuerdo del testimonio del pastor Hernández y él dijo que cómo había podido vencer. Y si él pudo, yo voy a poder. Amén. Y creo que se necesita el testimonio de parejas que se sostienen en el tiempo. Amén. Y que nos demuestran que sí se puede. Yo tengo referencia de otra pareja, creo que tienen 54 años de casados, y ahí están. Sí, estamos ahora 15 días, otras semanas, en un lugar que llama Peñalito, y hay dos pastores bien ancianitos, los dos han perdido la vista. No hablan mucho, apenas prestan oído, escuchan, pero hablar con ellos sí es un libro de sabiduría. No hablan mucho. Han sido tratados duro, pero ahí están. No sé cuánto llevan de casados, me parece que sí llevan más de 50 y pico de años, no sé. Y yo los miro a ellos, no les pregunto mucho, pero son un testimonio vivo de que sí se puede y que la palabra es verdad. Dios nos ayuda en nuestras flaquezas. Sí, es difícil. Yo no sé si hubiéramos leído la letra pequeña, nos hubiéramos comprometido. pero el amor pudo, el amor, la pasión, yo no sé qué, pudo más que nosotros. Y bueno, Dios nos da la fuerza y nos ayuda a salir adelante. Amén. Así es de que adelante, muchas gracias iglesia, muchas gracias hermanos, hermanas. Seguimos adelante, hay muchas tareas. A veces digo, Señor, quiero pausar un poco. Y dice, no, Señor. Me dice, no, hijo, aquí va a tener suficiente descanso toda una vida. Entonces, mientras tanto, adelante. Así de que estos 2 meses voy a estar muy ocupado, voy a estar saliendo, entrando. Pero necesito sus oraciones también, ¿sí? Y sobre todo el respaldo de Dios. Lo necesito. Muchas gracias por todo. Quiero compartir un texto justamente de lo que podemos aprender nosotros de las pruebas y las dificultades. Y he tomado un pasaje de Hechos capítulo 12. Estuvimos leyendo también Habacuc 3, 17, ¿no? Jehová está en medio de ti, poderoso. Se gozará sobre ti,
Por eso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. A veces esos cánticos no los escuchamos, pero están ahí. Amén. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 4, voy a tomar bajo este tema. ¿Qué nos dejan? ¿Qué lecciones espirituales podemos sacar de los tiempos de prueba y dificultades que pasamos? Y está el caso del apóstol Pedro, Pedrito le llamo yo. Y narra aquí un espacio donde es bien interesante porque hay una interacción entre lo que hace la iglesia, lo que le pasa a la persona y cómo Dios actúa en una forma bien interesante. Y dice ahí a partir del versículo 1, en aquel mismo tiempo, Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles o maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, uno de los discípulos de Jesús, creo que fue el primero que moría, hermano de Juan, los hijos del trueno, ¿no? Acuérdese que eran ellos, Jacobo y Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levaduras. Versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, esto es 16, ¿no? Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Hacer algo así como hicieron con Jesús. Es interesante porque la contrariedad que a veces tenemos en la vida y que muchas veces nos preguntamos nosotros, Señor, ¿por qué yo andando bien? Oro, ayuno, busco la palabra, hago mis devocionales, trato de seguirte. ¿Por qué tenemos tiempos tan complicados? Y es lo que trae muchas veces contrariedad a la gente. En este caso, Pedro lo que estaba haciendo no estaba haciendo nada malo. Me molesta a veces cuando hay personas que dicen, eso es por causa de, estilo los amigos de Job. Él perdió todo y le decían, hay un pecado oculto. Pero como no se tienen discernimiento, por eso cada vez que trate de discernir lo que está pasando en el mundo espiritual, o en tu vida mejor, discierna lo espiritual. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Por qué esta persona se está levantando contra mí? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Efesios es bien claro cuando dice no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas, no contra personas ni contra autoridades que están representados en un policía, inclusive ni contra los tratados en armas que nos causan tanto daño. Es que hay detrás de eso. ¿Qué es lo que está moviendo? Hay una batalla espiritual que nosotros tenemos que comprender. Y que más aún el enemigo se rebota peor cuando tú le das un golpe en la cabeza. ¿Sí? Tú le das un golpe, que fue la promesa que le dio a Eva. ¿Sí? Tú herirás la cabeza, aunque ella te hiera el calcañal. Y es interesante. Discierna. Cada vez que usted vaya a orar por una situación específica de lo que está pasando, tenga cuidado de no tener una autoacusación. ¿Hemos cometido errores? Sí, pero hemos sido perdonados. ¿Amén? ¿Hay consecuencias de nuestras fallas? Sí, pero hay perdón en Dios. Y el diablo no tiene por qué estarnos acusando cuando hemos ido delante en la presencia de Dios y le hemos pedido perdón. Esa es una realidad. No te dejes acusar. Lee Romanos capítulo 8, él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y más adelante en ese mismo capítulo de Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice ninguno. Jesús es el que nos justifica, el que murió por nosotros, y hay una lista, el que intercede por nosotros, y hay una cantidad de cosas, que eso lo tenemos que tener presente, pero discierna, ¿qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que quiere quitar? ¿Qué es lo que tanto le molesta al diablo? Bueno, lo primero es porque eres hijo de Dios, y discierna si fue por una falta que cometió, si el Espíritu de Dios te trae en memoria una falta que cometiste, corra al Señor y pídale perdón. Y eso se tiene que cortar y el diablo no te puede tocar. Si te toca es porque tú lo permitiste, es otra cosa. Si te angustias es porque no tienes dominio sobre la angustia. No, pero en el poder para decir no más.
les he enseñado y no me cansaré de decir lo que dice el Salmo 42:5, ¿no? Donde el salmista le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas de mí? Me fascina ese versículo y expresarlo así como está escrito ahí. Espera en Dios, le pega como una azotada al alma. Y espere, ¿por qué está tan angustiada? No, aún he de alabarle todavía porque aunque tengo problemas, aunque tengo dificultades, no lo puedo negar, pero mi alma, hágame el favor y te quedas quieta. Y reposa en las promesas de Dios. Tal vez para nosotros una contrariedad como lo que está subiendo Pedro en el texto que he leído nos desacomoda. Pero Señor, si te estoy sirviendo, si me entregaste me voy a meter en los zapatos de Pedro. Tú me diste las llaves del reino de los cielos. Oré y descendió el Espíritu Santo y lenguas como fuego. Con la sombra se han sanado muchos enfermos. Y ahora vienen estos, me meten a la cárcel y ahora me quieren matar. Señor, ¿y dónde estás tú que eres poderoso? Bueno, todos los reclamos que nosotros hacemos cuando estamos en angustia, cuando el alma está angustiada. Pero es interesante porque él sabe cuál es la sentencia porque ya habían matado a Jacobo. El hermano de Juan dice ahí la palabra. Ya había una sentencia. Sabía que la intención de Herodes era, como le gustaba eso a los judíos que mataran a todos los seguidores de Jesús, eso era bueno para ellos. Entonces, para agradar al pueblo, simplemente quería tomar ahora la cabeza de Pedro, y simplemente para seguir agradando al pueblo. Pero en esa contrariedad es donde podemos nosotros aprender muchas lecciones. Pedro mismo, hay una expresión, un versículo que dice, lo escribe ahí en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Y él lo dice con experiencia. Escuche cómo dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Van a venir pruebas, es parte de las promesas. Pero también parte de la promesa es que Dios en medio de esas pruebas está con nosotros. Pudiera contarle todas las pruebas que hemos tenido que pasar en el matrimonio, dificultades, luchas, escasez, pero en todo Dios se ha mostrado fiel, en todo. Y tengo que decirle, Señor, gracias porque ha sido fiel. Momentos que aún sirviendo al Señor han sucedido cosas que digo, Señor, esto no es, y tú sabes que no es. Dice, hijo, yo estoy contigo y aférrate a eso, que eso es suficiente. Bueno, Señor, está bien, pero tranquilo, yo te voy a sacar, yo te voy a liberar, yo te voy a ayudar, yo te doy la fuerza. Mantente firme, amén. Eso es, por eso Juan el Bautista también dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes. O se lo voy a decir como se le dijo Dios a Josué, que también es conocido. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vaya. Eso es interesante. Y le dice, no, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, es parte de la vida. El hecho, y me parece que eso es lo que no nos explicaron cuando nos hicieron, haga la oración de fe, hermanito, que mejor dicho Dios te va. A veces yo no sé si alguien... Después de que le dijeran, mire, si usted aceptas a eso, como yo les hago la referencia, me gusta ver películas a veces de Misión Imposible. ¿Sí? Tienes que hacer esto y esto, pero si te acontece algo, yo nunca te dije nada. ¿Sí? Y es opción suya si lo toma o lo deja. A nosotros nos dijeron eso. ¿Sí? Vas camino a la muerte. ¿Sí? O vas camino a la vida. Pero vas a tener problemas. Y el infierno va a venir con todo su arsenal a tratar de hacerte desistir, pero tienes que mantenerte firme porque es Dios quien te sostiene. Amén. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido. Entonces, cada vez que trate de desfallecer por la contrariedad, porque tú esperas una cosa y le sucede otra. Sí, a veces dice, Señor, este teléfono ya está viejito, lo quiero cambiar. Se dice a Transmilenio y cuando se va ya no lo tiene. Bueno, tú dijiste que lo quería cambiar y no era capaz de aceptarlo, entonces se lo llevaron. Ahora te voy a dar uno nuevo, uno mejor. Eso es aprender a descansar, a entender lo que dice Romanos 8:28. Más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados.
Esa contrariedad muy bien entendemos. Y a veces el peligro que tenemos es que confrontamos a Dios porque nos suceden cosas diferentes a lo que nos esperamos. Tal vez la hermana Rosita se acuerda de una ocasión que fuimos a testificar a Chaparral, Tolima. Todos allá contentos, 12 creo que íbamos. Y el Señor nos hizo una advertencia antes, ¿no? De allá para acá van a tener problemas. Y vaya que sí tuvimos problemas porque subieron, atracaron el bus. ¿Sí? Y nosotros ahí, todos siendo excluidos, siendo atracados y no, pasamos por esos momentos. Es más, testificamos como 3 días creo que estuvimos y nos ganamos un alma esa vez nomás. Pero esa alma fue tan valiosa y el diablo se enojó tanto. Lo cierto es que, al menos yo en ese caso, creo que cada uno aprendió una lección. En mi caso específicamente, yo le dije, Señor, si tú me has llamado al ministerio, lo mío no lo tocan. Y lo mío no lo tocaron. Hasta un reloj que tenía, yo les contaba el testimonio, un reloj ahí viejito, pero servía. Me miraron el reloj y dijo, no, esta chatarra que nos vamos a llevar. Me ofendí porque dijeron eso. ¿Sí? Lo vieron una chatarra, para mí era muy buen reloj. Pero bueno, era parte del plan de Dios, como para que dijera, mire, sí, se dieron cuenta que usted tenía, para que después no vaya a dudar que yo te estoy protegiendo. Dios nos conoce mejor que nadie. Pero es eso, no te sientas contrariado, contrariada, si haciendo la voluntad de Dios te vienen problemas. Y ni le vayas a reclamar a Dios, aunque no entiendan, pero sí discierna. Si es algo que el enemigo está tratando de desviarte, dale con toda. Si es necesario, sácalo a patadas, pero cuidado, no es a las personas, ¿no? Al enemigo. Guerra espiritual. Ya no tiene parte conmigo y te vas en el nombre de Jesús y párate firme. Si no sea condescendiente, a él hay que darle duro. Amén. Párate firme. Usa toda la armadura que Dios te ha dado y pide refuerzos, porque justamente es lo que se aprende cuando no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Cuando las cosas son difíciles. Y el primer elemento que encontramos en este proceso que Pedro está viviendo es que lo que dice el versículo 5. Miren lo que dice Hechos 12:5. Así que hace un resumen, un panorama, ¿no? Pedro en la cárcel con 16 guardias, ahí amarrado, más adelante lo dice encarcelado, y solamente, sino también atado, con 2 guardias. Pero dice el versículo 5 de Hechos 12, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, los peros que usted no ve, Pedro no veía esto. ¿Pero qué? Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Hay gente, y téngalo por seguro, mi hermano o mi hermana, que Dios coloca a orar por ti, así tú no digas la situación que esté pasando. Igual, yo he conocido gente prudente, que sabe orar en el secreto. Hay muchas cosas que en los devocionales, que cuando estoy orando por la persona, no voy a hablar en público, por respeto a la persona. Inclusive, a veces ni siquiera menciono en español, lo digo en lenguas espirituales, que sea una comunicación únicamente con Dios, para que el diablo no nos coja ventaja. Amén. Pero hay personas que usted ni siquiera, hay muchas personas que oran por mí que no las distingo, pero que es parte del equipo que Dios nos coloca a nuestro lado. Quisiéramos estar al lado, darles un abrazo, bendecirlo. No los conoce, no los distingue. Usted no sabe cuántas personas están orando por ti, por la unidad que Dios nos da a través de la iglesia, y no solamente una iglesia, un lugar específico, sino la iglesia del Señor. ¿Cuántas personas, quizás por allá en cualquier país, entran a la presencia del Señor y comienzan a orar, Señor, oro por aquella persona que está pasando, y comienzan a describir exactamente la situación que está viviendo? Y nosotros aquí el diablo diciendo, ¿sí ve que ni siquiera de la iglesia te llaman? ¿Sí ve? ¿Estás sola? ¿Sí ve que si tú dices algo, al que te dio el dedo acusador diciéndote es por y te sacan la lista? No. Dios hace todo lo contrario.
Y la iglesia, esta iglesia voy a ampliarla no solamente a nosotros como iglesia cristiana Sinaí, sino la iglesia de Dios en general. Hay momentos que a la madrugada el Señor me pone a orar por personas que me aparecen nombres. Viene a mi memoria nombre. No sé quién es, no sé. Señor, yo no conozco a esta persona, pero tú me estás pidiendo por tu Espíritu Santo que ora, Señor, en nombre de Jesús, envístale. Pues comienzo a orar. Y a veces me dicen, ¿pero quién es? ¿Estás perdiendo el tiempo? No. Así como también en cualquier momento ponía a orar por alguien. A lo mejor ni hace mucho tiempo no escucha el nombre de esa persona, pero viene a memoria y la pone en la presencia del Señor y no necesitas una felicitación. Gracias, hermana, porque estás... No, Dios es el que paga y Dios es el que mejor nos fortalece. Aquí la iglesia dice en el versículo 5, pero Pedro estaba en la cárcel, custodiado, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Es interesante. Yo solamente a veces le digo, Señor, yo no sé quién está orando por mí, pero yo sé que muchos están orando por mí, Señor. Los bendigo, los bendigo. Amén. No escucho las oraciones. El que necesita escucharlas, ¿sabe quién es? Dios. Amén. Porque de Él viene la respuesta. Sí, pidamos, apoyémonos. Es parte de lo que el Señor nos invita a hacer. Y párate firme, porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a que nos paremos en a esa oración de intercesión por la iglesia, por los hermanos, por las hermanas. Y le recuerdo este texto de Mateo 18, 19, que es tan importante que lo tengamos en cuenta. Toma la autoridad. No solamente sobre tus problemas, sino sobre aquellos que el Espíritu de Dios te llama a orar. Así sea la persona que como que aquí le causa un dolorcito, aquí como que no se lo merece, Señor. Igual si ella no se lo merece, entonces usted tampoco. ¿Sí? ¿Sí? Antes al contrario, nos pone a orar a veces con esas personas que son tan complicadas, tan difíciles. A veces hay oraciones que me piden que yo digo, Señor, yo no sé cómo voy a orar en este caso. No sé. Y más cuando son cosas ilegales, ¿no? Pastor, voy a llevar esto y esto, pues no necesito que las autoridades no se den cuenta porque, pues, a ver, ¿cómo voy a decirle al Señor que proteja un hecho ilegal? A ver, más bien, Señor, que aprenda a ser honesto contigo y camine en rectitud delante de ti, pero que no me va a escuchar porque se va a enojar, Señor, pero tú sí me escuchas, Señor. Es difícil, la verdad, cuando usted se pone en intercesión es difícil. Ahí Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, en cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso, pida respaldo. Yo sé que tú tienes personas de confianza que puede decir, sin explicarle muchas cosas, por favor, ayúdame en oración porque tengo una dificultad. Necesito la intervención de Dios. Hay muchos mensajes que nos escriben de esa manera. Señor, yo no sé qué, aunque a veces está uno orando y viene la revelación del Espíritu Santo, pero únicamente para conocimiento a nosotros, y a veces enseguida yo le pregunto, Señor, ¿lo digo en público o en privado? Ora únicamente por esta persona, punto. Como a veces sí, en una forma específica, el Señor dice, ora así, ponte de acuerdo con mi pueblo, con mis hijos, con mis hijas. Y es una función no solamente mía, sino de toda la iglesia. Sean fieles en ese momento. Y hay un principio espiritual. Dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Pida apoyo. Estamos para orar por ustedes. No le dé pena decir que, o no le dé, bueno, no sé qué le menciono, que esté pasando por una dificultad. Oramos. Sí, oramos. Y solamente indícame, oré ahí en el secreto delante del Señor. Lo voy a hacer en secreto. Tenemos otro grupo de apoyo que nos están respaldando también, tanto nacionales como internacionales. Llevamos estas oraciones delante de la presencia del Señor. Y eso es hermoso. Nos ponemos de acuerdo. A veces en el devocional ustedes se dan cuenta que dice, vamos a ponernos de acuerdo en orarle al Señor por estas personas. El acuerdo. Y a veces le digo, Señor, necesito que alguien en cualquier parte se ponga de acuerdo conmigo para cumplir este principio. 2. En otra versión, creo que Marco dice 2 o 3. Y yo creo que no sea tan difícil encontrar 2 o 3 personas que nos pongamos de acuerdo. Cuando no encuentro con quién,
Le digo a mi esposa, mire, pongámonos de acuerdo en orar por esta y esta situación que está pasando. Necesitamos el ponernos de acuerdo. Porque a veces la persona en su conflicto, en su problema, no tiene la capacidad de razonar o de pensar bien las cosas. Se pierde la cabeza, y más cuando las emociones no le permite el como comprender cómo se está moviendo la mano del Señor o la mano del enemigo en cualquier situación. Ponga de acuerdo. Ayer hablaba y esto lo voy a hacer público, me llamó como a las 6 de la tarde, 6:30, el pastor Emilio. Y él dice, él cree mucho en la intervención de Dios y en la intervención de los ángeles, y han sucedido cosas tremendas, y él me dice, pastor, necesito que ponernos de acuerdo en algo. Vamos a enviar ángeles a lo que es el Cauca, a lo que es el Valle, a lo que es Antioquia, a lo que es todo el sector de Córdoba, de Sucre, y vamos a pedir en el nombre de Jesús que detenga toda la violencia que se está levantando. Y él dijo, necesito que nos pongamos de acuerdo. Y yo le dije, amén. Hagamos una cosa, yo puedo orar de una manera y usted de otra. Entonces, escríbame cómo vamos a orar y vamos a hacer la misma oración, no como una repetidera, sino como un acuerdo delante de Dios, y vamos a orar. Porque el único que puede tener esta violencia no es alguien más violento para acabar la violencia. La violencia siempre va a engendrar violencia, pero la que sí puede tener todo esto es la iglesia del Señor. Amén. Poniéndonos de acuerdo. Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Así es de que únanse a esta oración. Entre semana vamos a estar orando por esto, pero necesitamos levantarnos de tener esta violencia, todo este derramamiento de sangre que está pasando en la iglesia y en nuestra nación y en las naciones, porque me imagino que en otros países. Y él decía, aquí en Costa Rica está pasando exactamente lo mismo, solamente no salen todas las noticias. Pero nosotros sabemos que son los tiempos finales, pero también mientras que la iglesia esté aquí en la tierra, somos la sal y somos la luz. Amén. Y hay que utilizar el poder de Dios, pero se manifiesta en el acuerdo. La división que tenemos inclusive en la misma iglesia es que, y esto lo digo con temor, pero no ofender a nadie, es la división que nos causa. Uno de los principios del infierno es divide y reinarás. ¿Sí? Entonces, vamos a decir algo, no vamos a orar por el presidente. Unos a favor y otros en contra. Difícil, ¿no? Difícil. La justicia de Dios. Amén. Todo lo que esté contra los principios de la Biblia, no voy a estar de acuerdo. Así me diga la Biblia que tengo que honrar las autoridades. Las honro mientras estén de acuerdo a los principios de la palabra. De lo contrario, no. Y si Dios tiene que hacer juicio, hace juicio. Amén. Y eso es una verdad. Pero necesita que la iglesia se posesione. Pero la iglesia está dividida. Está totalmente dividida. Unos a favor, otros en contra. Y ustedes conocen todas las noticias que escuchamos y me duele que a veces hay gente que está de acuerdo con cosas que suceden. Entonces caemos en la trampa de hacer comparaciones con otros. No. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu posición? No te dejes contaminar, porque las redes sociales se están prestando para contaminar el corazón de la gente y desafortunadamente la iglesia ha caído en eso. No participes. No participe. Yo prefiero no hacer ningún comentario público ni de un candidato, ni del gobierno, ni de nada. Se lo presento delante de Dios. Amén. Con Transformación Colombia, que también estamos estudiando, estamos parados. Inclusive le están llamando a Colombia la ciudad primicia, una primicia para Dios. Y hay grupos de oración por muchas partes de Colombia que están orando 24/7 por la situación que está pasando. Esto no es público, ¿sí? Y cada día ellos envían un mensaje. Hoy estamos declarando delante de Dios, a través del Cordero, que estamos estableciendo la justicia así. Y están organizados en diferentes regiones. Hay grupos de oración que están haciendo aquí en Bogotá. Somos parte de ese grupo y constantemente nos están enviando noticias, pero no las noticias que traen desesperanza, sino las noticias que vienen para posicionarnos en Dios y levantarnos. Apóyate, mi hermano, apóyenos en esto, ¿sí? No estoy con ninguna corriente política, estoy de la corriente de Dios, pero tengan discernimiento, no se dejen engañar. Miren lo que hay detrás de todo eso.
Y Dios, yo sé que pronto hará justicia en medio de todas las cosas. Y esto para todas las naciones, que definitivamente Dios nos ha llamado para ser una iglesia que se para firme. Y es la única que puede tener. No sea parte de las tinieblas, sea parte de la luz. Amén. Amén. Que así alumbre en nuestro corazón. Y justamente es algo que nos está pidiendo la palabra constantemente. Pide apoyo. Necesitamos su apoyo en oración, más que los recursos económicos, su apoyo en oración para que Dios detenga toda violencia, todo derramamiento de sangre. Y es tiempo que nos despertemos y oremos para que Dios intervenga con todos los recursos espirituales. Y la Biblia está llena de recursos espirituales que por falta de conocimiento no los usamos. Acuérdense lo que dice el libro de Oseas, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Y es terrible. A veces leemos hasta ahí, pero si usted lee en todo el texto, dice: por cuanto te faltó conocimiento, yo también te deseché del sacerdocio. Y es fuerte esa palabra. No tomamos la primera partecita como que nos conviene esa, ¿no? Pero hay consecuencias también en todo eso. Apóyese, pide oración. Y hermano, si está pasando por una situación, no voy a decir, no, es que el pastor está muy ocupado. No, Dios nos da el tiempo, nos da la capacidad. Amén. Cada uno tenemos capacidades en medio de todas las cosas. Y en alguna forma Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y es importante, inclusive Santiago en el capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Si hay una oportunidad, únjale con aceite en el nombre del Señor. El versículo 15 dice: ¿y la oración de fe qué hará? A mí me parece bien interesante la Reina Valera que dice: salvará. Esa palabra salvación es bien interesante porque es ayudarlo a rescatar de una situación específica, pero también una salvación eterna. Salvará al enfermo. Y pudiera hablar mucho de esto, pero me desvío del tema que les quiero tratar en esta mañana. Esa parte de la salvación, esa oración que hace por el enfermo, Dios salvará. ¿Cómo lo va a salvar? No le diga a Dios cómo lo haga. Él va a hacer. Y voy a decir algo que muchos no van a estar de acuerdo. A lo mejor la salvación que tienen para el enfermo es llevárselo. ¿Sí? Sí, lo salvó ¿ya? ¿Lo sanó? ¿Se lo llevó? ¿No dejó subirlo más? Eso no cabe aquí, eso no cabe en nuestra mente. ¿Amén? No cabe en nuestra mente. A veces mejor digo: Señor, cumple tu propósito en la vida de esta persona. ¿Amén? Queremos que la persona se sane, que se restaure. Pero esa palabra salvación está en doble sentido. Uno, que lo va a sanar, lo va a librar de esa enfermedad que está pasando. U otra, si es la voluntad de Dios, no le estoy pidiendo a Dios, estoy diciendo: haga su voluntad, se lo va a llevar. Y punto. ¿Por qué se lo llevó? Tú me pidiste que lo salvara. Y si le dejo más tiempo se va a perder. Entonces yo creo que el tiempo propicio es para traérmelo. Entender eso es bonito porque trae paz. Amén. Trae paz al corazón. No vaya a protestarle después a Dios por lo que está pidiendo, pero es una verdad que está escrito. Y sigamos versículo 15 de Santiago 5. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Bueno, dice: pastor, pero él está hablando de levantarlo. Sí, aquellos que están en la tumba un día se van a levantar. Un día nos levantaremos. Amén. Amén. Al sonar trompeta y lástima que esto se está perdiendo la visión de la iglesia. Usted casi no escucha mensajes ahora del arrebatamiento de la iglesia, casi no escucha mensajes de la segunda venida del Señor. Eso como que la gente no le gusta escuchar, entonces eso mejor no lo hablamos, pero es una verdad que la iglesia no puede desconocer. Amén. Es una verdad. Dice: y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Es posible, voy a atrever a decir esto, es posible que así el enfermo no haga la oración de fe. Es posible que por su estado quizás crítico de inconsciencia, de estar en una UCI que está inconsciente, lo que dice aquí la palabra, la oración de fe, dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Eso hace. De pronto no tenga el tiempo para pedirle perdón, de pronto sí, de pronto no, pero es la oración de fe.
la que permite la salvación. En esta promesa tenemos que descansar porque si no, el diablo nos coge ventaja en todo lo que tenemos que hacer. Amén. Es importante. Pida apoyo en oración. Estamos para orar por ustedes. ¿Sí? Si no hay tiempo, bueno, vamos a distribuir a quien no puede respaldar personas que permanecen 24/7 en la presencia del Señor orando. Hay muchos recursos espirituales. O usted mismo levántese en el nombre de Jesús, póngase de acuerdo, llame a alguien. Quiero que nos pongamos de acuerdo en esta situación que estoy viviendo. Es un principio espiritual. 2 se pongan de acuerdo. ¿Sí? O 3 si ahí lo encuentra, excelente. A veces yo interpreto ese pasaje como esté de acuerdo, realmente lo que está orando es lo que usted está creyendo. Porque a veces oramos sin creer. Al menos ahí nos estamos poniendo de acuerdo nosotros mismos. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu unidos en una sola unidad, creyendo que Dios va a hacer la obra. Amén. Y Dios obrará de una manera. La otra cosa que podemos aprender en medio de todos los momentos terribles que a veces pasamos, difíciles, es que en esos momentos oscuros de nuestra vida es donde podemos contemplar mejor la luz de la presencia de Dios. Yo les he dicho y les doy testimonio y lo seguiré haciendo porque es una verdad en mi vida, que yo he conocido a Dios por los tiempos complicados que he tenido que pasar. Los he leído en la palabra, lo he escuchado, lo que está escrito en la palabra de testimonios de hombres y mujeres que pasaron por momentos difíciles. Pero lo que realmente nos fortalece es ese contacto directo con Dios. Por ejemplo, la mujer samaritana, ahí de Juan capítulo 4, ella tiene ese encuentro con Jesús en el pozo de Jacob, donde Jesús le dice, dame beber, y hay todo un diálogo con ella hasta que Jesús le hace una pregunta de conocimiento. Ese texto es bien hermoso tratarlo para evangelizar, porque le hace una pregunta que necesita que ella revele lo que hay en su corazón, y le dice, traiga a su esposo, y ella le dice, no tengo esposo, y Jesús le dice, es verdad, porque has tenido 5 maridos y el que tiene ahora tampoco es. Tal vez hubiera dicho alguien que muy suspicaz en la palabra, diría, o sea que todavía me falta encontrar el que es mío. No, tampoco hasta allá, hermano, tampoco hasta allá. O hermana que está hablando de las mujeres. Y es interesante porque esta mujer se va y testifica de Jesús al pueblo. Y cuando vienen los hombres de la ciudad, a lo mejor parte de los 5 maridos que ha tenido ella, ¿sí? Y ella dice, ya no creemos solamente por lo que ella nos dijo, sino por lo que escuchamos de Jesús. Amén. Y es interesante lo que está pasando porque en medio de los conflictos se alumbra en nuestro corazón. Mire lo que dice, y volvamos al libro de Hechos, capítulo 12, versículos 6 y 7, en el texto que estamos leyendo en este día. Hechos 12, capítulo 12, versículos 6 y 7, dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, es interesante Pedro. Este Pedro es casi diferente al Pedro que caminó con Jesús, aunque es el mismo Pedro. La diferencia está en que ya había descendido el Espíritu Santo sobre él. Se cumplieron los 40 días antes de Pentecostés, después de la levantada de Jesús, de haber sido la ascensión de Jesús. Y es interesante porque ya es el Pedro controlado por el Espíritu Santo. Es la roca que le prometió que Jesús sería ser. Él le dijo, tú eres Simón, que significa junco, pero será llamado Pedro. Este ya es el Pedro que tiene firmeza en su corazón y que está en la cárcel, sabe que está sentenciado a muerte, pero está durmiendo tranquilo. ¿Será que alguno de ustedes, al saber que mañana a las primera hora te van a cortar la cabeza, usted puede dormir esa noche? Difícil. Lo único que trae paz al corazón de una persona es cuando está realmente sometida a los brazos del Señor. Señor, si tocó. Aquí no hay nada que hacer. Cuando te dan los exámenes médicos que te dicen, vea, tiene una enfermedad y te quedan pocos días o pocos años de vida.
Hay un testimonio que yo no he contado. Cuando primero estuve enfermo en los pulmones en enero, que fue muy fuerte. Dios hizo un milagro, no sé ni cuándo. En cualquier momento dando aquí el devocional recibí la sanidad, no sé en qué momento, no sé qué día. Lo cierto fue que cuando me hicieron los otros exámenes no había nada, únicamente para hacer seguimiento de algunas cosas. Después tuve un problema en la espalda y me acordé que en los exámenes salió una notica por ahí entre todos los exámenes, en lo poco que uno sabe leer, en los resultados y en los procedimientos de las recomendaciones que a veces dice, hay un problema en la columna porque hay unos discos que tal vez por un accidente sufrió alguna descomposición y ellos están causando problemas en la columna. Pero yo lo leí en el tiempo de cuando estaba el problema en los pulmones y como que lo pasé de largo, ¿no? Bueno, sí. Pero después de eso me comenzó un dolor justamente en la columna. Justamente. Fueron días terribles, vea, yo estaba dando aquí el devocional y yo casi no me podía mover. Me acostaba, era terrible, me sentaba, terrible, me iba a agachar. Para agacharme me tocaba, así como una persona de edad se levanta como inclinando el cuerpo y después de pararme. Y eso me conectó con un accidente que yo tuve por allá por los años 92. Cuando trabajaba en la Adriana Santa Fe en una sección de prefabricados, que me caí en una pista de ACPM, que era para donde se fabrican los elementos, y en esa ocasión tuve que ir al médico. El diagnóstico y las radiografías decían que yo en 3 años, o 2 años creo, quedaba en una silla de ruedas, y me puse a orar al Señor, yo no acepto este diagnóstico, no Señor, no Señor. Lo cierto fue que Dios hizo una sanidad. Sentí que un día cualquiera que estaba en ayuno, toda la columna me traqueó de arriba abajo, como que... Y yo dije, ay Señor, tráigame la silla de ruedas. Y comencé a moverme, y no, nada. Pero ese hecho, ese dolor, enseguida me conectó con esos momentos. Y fue una lucha espiritual, casi no le dije mucho a mi esposa, pero fue una lucha espiritual fuerte. Porque yo decía, ay Señor, el golpe. Pero enseguida dentro de mí, es que hay cosas que batallan entre nosotros. Esa lucha, a veces cuando era muy joven, muy adolescente, me gustaba escuchar mucho tiras cómicas o muñequitos que jugaban en no sé, en uno de los animados. Aparecía un diablito con cacho y otro angelito con alitas, ¿no? Y los dos dialogando ahí. ¿Se han visto esas caricaturas? El diablito diciéndole una cosa y el otro diciéndole, como las voces internas dentro de uno que realmente está diciendo. Uno diciendo, sí, vea, volvió tu enfermedad. Y otro decía, si Dios te sanó, lo hizo para siempre. Esas voces interiores. Y uno, ¿cuál quiere escuchar? Sí, Dios lo hizo, pero tengo el dolor. Entonces, es difícil. Y es una lucha interior que sostiene. Lo cierto es que igual que la vez, el Señor me sanó. Y después ya desapareció, no sé ni cuándo desapareció. Me acordé ahora 2 meses que estuve ahora 3 semanas que estuve en Córdoba. Allá hay uno de los hermanos que él me monta en la moto, siempre voy con él y nos fuimos. Y la recomendación era que no montara en moto porque los brincos posiblemente me iban a afectar la columna. Y él, los resaltos y todo, él fue sargento de la policía, los resaltos y todo los cogía. Y solo cuando íbamos a llegar me dice, pastor, ¿viene bien? Le digo, sí, todavía voy aquí. Interesante. Cuando me dejé y me acordé. Y el Señor, esto es una prueba de que tú me sanaste. Amén. Ese Dios. Así de que en esos momentos de dificultades donde podemos ver esa luz preciosa que viene de parte de Dios, y ahí está Pedro durmiendo tranquilo, aunque no le han dado la boleta de libertad, aunque está sentenciado por los hombres, pero delante de Dios no. Vio una luz, y mire el relato que es bien interesante. Dice, estaba sujeto con cadenas con los guardias aquí, y se presentó un ángel del Señor. Lástima que la iglesia ha perdido, tal vez por las doctrinas, tal vez por las teologías, han perdido la enseñanza
y también la bendición de tener ángeles a nuestro favor de parte de Dios. Se ha perdido. Hebreos dice que son espíritus ministradores a favor de aquellos que han heredado la salvación. Y yo creo que así como los ángeles actuaron, y si tú miras, lees el libro de los Hechos, mira cómo el Espíritu Santo trabaja de una manera preciosa, pero también los ángeles son activos en la iglesia primitiva. Y yo he pensado, ¿dónde perdimos? ¿O por qué no nos enseñaron? Inclusive dentro del discipulado, nos dicen no adoremos a los ángeles. Eso es muy específico en la Biblia. Pero sí tenemos la bendición de tener a nuestro favor ángeles. A veces tomamos lo que dice el Salmo 34, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es interesante lo que está diciendo la palabra. Pero como que eso fue en el Antiguo Testamento. Pero es la verdad. En los libros de los Hechos usted ve la actividad de los ángeles constantes. Más adelante, no sé si, a este mismo Herodes, ahí al final, no, lo dejo para que lo lean en casa, él comienza a rengar contra el pueblo, a dar un discurso como lo que a veces escuchamos nosotros, vino un ángel y se lo comieron los gusanos. Ahí está en el capítulo 20, que fue lo que pasó, se puso a blasfemar contra Dios y ahí está lo que le aconteció. ¿Sí? ¿Y quién fue? ¿Quién lo hizo? Ahí dice que un ángel del Señor vino a ejecutar juicio. Y era lo que Emilio nos pedía también que oráramos, que hay ángeles que ponen a nuestra disposición para que los activemos y podamos orar. Pero como que no tenemos mucho conocimiento de esto. Y es interesante porque aquí, a veces decimos, sí, un ángel del Señor. Dios envía a una persona que era un ángel de Dios y no es Dios. Sí, puede ser. Pero yo miro en la Biblia cómo hay una actividad constante a favor, y si hubieron en el Nuevo Testamento, ¿cuánto más ahora que lo necesitamos? Cada vez que voy a hacer, le digo, Señor, y la oración que me comparte mucho el pastor Emilio, porque yo le comunico siempre cuando voy a salir, dice, listo, pastor, voy a orar para que Dios envíe un ángel delante de ti, para que guarde tu retaguarda, uno a la derecha y otro a la izquierda, así de que vaya confiado porque va con los ángeles del Señor. Y sale uno tranquilo, ¿no? Igual hay que ser muy predecidos. Pero eso es lo que Dios nos ofrece. ¿Quién está trayendo? ¿Qué utilizó Dios para liberar a Pedro? Un ángel del Señor. Ahí no fue que se camufló un infiltrado dentro de la guardia de Herodes y hizo todo un rescate. No, eso no está presentando en la película. Dios actúa en formas que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender. Y está a favor de nosotros. Pero es ahí donde vemos, y algo que también dice aquí, una luz resplandeció en la cárcel. Y esto me llama la atención porque cuando usted esté en el peor del problema, cuando vea oscuridad por todo lado, cuando no vea salida, Dios va a enviar una luz que te va a ayudar a buscar una salida en esa situación que tú estás viviendo. Va a enviar un ángel. Y es interesante porque inclusive en el libro en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 5, hay una expresión que siempre me ha llamado la atención. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Eso es interesante, cuando usted esté en el peor problema, que no ve salida, que todas las cosas se vienen en contra, que como Pedro está sentenciado a muerte, Dios envía una luz que alumbre ese lugar y que da una salida en medio de las situaciones. He visto muchas veces Dios obrar de esta manera. No he visto ángeles como tales, pero sé que ellos están obrando. Sé que ellos están a favor para ayudarnos en los momentos. Por eso no es bueno decirle a Dios qué tiene que hacer. Señor, envía a alguien para que me saque esta situación económica. Los ángeles pueden traerte los recursos que usted necesita. ¿Ya? Suficiente. Para el que cree, todo le es posible. ¿Sí? Y yo lo quiero ver. Mejor no lo vea porque te va a asustar. ¿Sí? Crea nomás. Crea. Son espíritus. O puede colocar una persona que en el corazón, utilizarlo para que lo haga. Dios es diverso. Y eso es interesante, porque esa presencia de Dios nos podemos ayudar. Y la última cosita así rápido, es que tienen que ser obedientes a las instrucciones de Dios. Ahí mismo en Hechos 12, o del 8 al 11, le dice, hay unas
enseña unas instrucciones específicas que le da a Pedro. Le dijo el ángel, dice el versículo 8, cíñete, átate las sandalias. Y me gusta esa palabra, y lo hizo así. ¿Por qué no ocurren muchos milagros en nosotros? Porque no creemos. No creemos. Dios no, cosas sencillas. Levántate y ponte de rodillas. Ay, Señor, pero es que he piso tan frío y me duelen las rodillas, Señor. ¿Cómo voy a arrodillar? Y tú lo sabes, Señor. Sí, Él lo sabe, pero haz el esfuerzo. La obediencia es lo que trae el milagro. Amén, la obediencia. Ay, es que, bueno, cantidad de pretextos que colocamos nosotros. Y me interesa porque, según las instrucciones del ángel, dice, y Pedro lo hizo así. Y luego dice el versículo, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Pedro estaba tan acostumbrado a las visiones que no sabía cuándo era realidad y cuándo era una visión. Creo que son las experiencias que nos falta vivir a muchos de nosotros. Dice versículo 10, y habiendo pasado la primera puerta y la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, y desde ese tiempo fue donde sacaron la idea de las puertas automáticas. ¿Por qué? Dice, la cual se abrió por sí misma. Se abren las puertas, ¿sí? Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó, ni siquiera se despidió de él. Entonces Pedro dice, volviendo en sí, es ese volver en sí. ¿Se acuerda quién más volvió en sí? Al menos en los relatos bíblicos. El hijo pródigo. Después de que tocó fondo, volviendo en sí, comenzó a meditar. Dice, mi padre tiene todas las cosas y yo aquí comiendo comida de cerdos. Voy a comerme mi orgullo y voy a regresar a pedirle perdón. Estoy parafraseando el pasaje. Amén. Dice, entendiendo verdaderamente, entonces Pedro volviendo a sí dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo, de los judíos, de todo el pueblo, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban, que lo mataran a él. Es interesante. Pudiera leer otros textos donde vemos la manifestación de Dios. Si quieren, anoten únicamente los textos si usted está tomando notas. Por ejemplo, más adelante, Pablo en el naufragio, en el capítulo 27, versículo 21 al 26, si quieren, anótelo. Hay una tormenta y él dice, miren, no se asusten, tengan confianza. Esta noche ha venido el ángel de Jehová, el ángel de Dios, y me ha dicho que no van a perder nada y que todos ustedes Dios lo ha entregado en sus manos, pero tengan ánimo. Tengan ánimo. Una conversación. El mismo Gedeón es interesante. Permítanme, voy a leer este versículo. En Jueces capítulo 6, versículo 11, porque me llamó la atención. Este pasaje lo he leído muchas veces. Y escuche cómo dice, luego el ángel de Dios, versículo 11 dice, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Luego el ángel de Dios se sentó debajo del roble que está en Ofra. El árbol pertenece a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando el trigo escondido de los medianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para recoger el vino. Y mire lo que dice el versículo 12. Y el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres. ¿Sabe que me llamó la atención esa expresión? Qué fuerte y valiente eres. Y yo siempre he criticado porque él estaba escondido, pero ese acto era un acto de valentía. No se dejaba vencer por los enemigos. Y dice, por eso Dios está contigo. Toda persona fuerte y valiente tiene la confianza de que Dios está con ellos. Amén. Igual el mismo Señor Jesús en Getsemaní dice que un ángel vino y los confortó en el momento preciso. Así es que, mi hermano, no sé cuál es la situación que usted esté pasando. Solo sé que Dios está contigo para ayudarte y para defenderte. Que cuando esté en los momentos más oscuros de tu vida, hay una luz que va a resplandecer. Un ángel, no sé. El Espíritu Santo, no sé. Lo único que sé es una intervención de Dios sobrenatural y te va a ayudar para salir adelante. Amén. ¿Oramos? ¿Te pones de pie y oramos un momento? Padre, yo te doy gracias porque yo sé que
nos estás hablando en este día, Padre. Tu palabra, tu poder, tu misericordia nos sostiene, nos levanta. Y nos enseña cosas preciosas y podemos dar testimonio de que tú has sido fiel. Tal vez no nos hemos dado cuenta de toda la actividad espiritual, Señor, que tú haces a nuestro alrededor. Pero sí estamos seguros, Padre mío, de que no estamos abandonados, no estamos solos. Y aún en todo tiempo, Señor, tu presencia, tu amor y tu misericordia. El solo hecho de estar reunidos, Padre, de habernos despertado hoy, Padre, de compartir tu palabra, Señor, de realizar las tareas que nos han sido asignadas, Padre, es una bendición y es una manifestación de tu gracia, de tu poder. Yo sé que esta semana, Señor, seguiremos viendo tu gloria, tu bendición, tu bondad y tu misericordia a cada momento, Señor, porque así lo has prometido y así lo cumplirás. Tú lo dijiste y lo harás, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor. Trae sanidad, medicina, alegría, regocijo, Señor, a cada persona, Padre. Y que tu presencia no falte, Señor, en el corazón de tus hijos y tus hijas. Muchas gracias por ser tan precioso, por ser tan maravilloso, Padre. Muchas gracias porque tú tienes lo mejor para nosotros. Por ello te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, mi Dios, mi Rey. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano. Que Dios te bendiga grandemente. Muchas bendiciones para todos.